¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a empezar viendo el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote. Por los datos que hay en el libro, estuvo viviendo en Jerusalén durante el primer ataque de Babilonia sobre la ciudad. Esta ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una ola de prisioneros. Entre esos prisioneros estaba Ezequiel, así que el libro comienza 5 años después de todo eso. Comenzamos entonces con los capítulos del 1 al 33. Comienza con Ezequiel sentado a orillas de un río en el campo de refugiados israelitas. En ese momento tuvo una visión. Vio una nube de tormenta que se acercaba y adentro de la nube había 4 seres con alas extendidas que se tocaban entre sí. Estos seres tenían 4 caras cada uno y también 4 ruedas, una por debajo de cada ser. Estos seres tenían encima una plataforma y sobre esa plataforma había un trono y en ese trono había un ser con forma de ser humano, envuelto en fuego y brillando. Ezequiel al ver esto lo llamó como la aparición de la semejanza de la gloria del Señor, Dios en su trono. Momento de data. La palabra gloria en hebreo quiere decir kabod. Eso significa pesado, grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física de la grandeza de Dios. Dios le habla a Ezequiel desde su trono y le dice que acuse a Israel por romper su pacto con él. Israel adoró a otros dioses. Y como resultado de esto, Dios envía a Ezequiel para advertir al pueblo de la destrucción inminente de sus templos, de Jerusalén. Ezequiel va a utilizar palabras y otros medios para transmitir el mensaje. Usaría lenguajes simbólicos, como por ejemplo, saldría y se comportaría de manera extraña, las cuales vendrían a ser como parábola de su mensaje. O construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría ataques contra él. O con una espada se cortaría el cabello y la barba. O representaría el rol del macho cabrío el día de la expiación, que lleva los pecados de Israel y se acostaría de un solo lado durante más de un año, comiendo alimentos hechos sobre excremento, como señal de la comida que comería el pueblo durante el asedio de Jerusalén. Aparte de todo esto, Dios le dio a Ezequiel la siguiente y triste noticia: nadie te va a escuchar, ya que sería rechazado por Israel debido a la rebeldía de ese pueblo. Ezequiel, a causa de esto, se desanimó, pero siguió haciendo su tarea. Luego de un año tuvo otra visión acerca del templo. Ezequiel se adentra en el templo y ve lo que está pasando. Había una gran estatua y estaban los ancianos del pueblo adorando a otros dioses. La visión termina viendo el carruaje de Dios que nombramos al principio alejándose. Se va en dirección al este, hacia Babilonia. Todo esto a causa de la rebeldía de Israel. Apartaron a Dios. Pero Dios no se alejó de su pueblo, sino que se fue al exilio con ellos. A partir del capítulo 12 hay 3 secciones que se tratan sobre el anuncio del juicio de Dios. La primera sobre Israel, la segunda sobre las naciones alrededor de Israel y la tercera sobre Jerusalén. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio de Dios sobre Israel. Sobre esto hay varios poemas, parábolas, alegorías. Por ejemplo, describe a Israel como una vara quemada que no sirve para nada, o como una esposa rebelde, o como un león enfurecido que es capturado. Todas estas descripciones son haciendo referencia a la rebeldía insensata de Israel. Ezequiel, poniéndose en el papel de abogado, avala la destrucción de Israel, diciendo que es merecida como consecuencia de su rebeldía, que Dios no cambiará de opinión ya que su bondad reclama que aplique justicia. No hay retorno, el exilio es inevitable. Luego de esto, Ezequiel se enfoca en las naciones alrededor de Israel y en los 2 estados más poderosos de Israel, Egipto y Tiro. Israel, aliada a estas naciones, adoptó a sus ídolos y a sus dioses. Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y de Egipto de arrogantes por considerarse dioses. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que usará a Babilonia para hacerlos caer. Luego de todo esto, en el capítulo 33, Ezequiel se encuentra con un refugiado de Jerusalén. Y este refugiado le dice que Babilonia atacó la ciudad de Jerusalén. La ciudad cayó y el templo fue destruido.
A partir de ahora, lo que queda del libro, veremos la visión de esperanza de Ezequiel, para Israel, para las naciones y para toda la creación. Empecemos con la visión de esperanza para Israel. Dios promete levantar un rey, ese líder que Israel nunca tuvo y que tanto necesitaba. Gracias a este rey, Israel será un pueblo transformado. Dios le dará nuevos corazones para que puedan amarlo y seguirlo y obedecerlo. Ezequiel tiene una nueva visión. Ve un valle lleno de huesos y esqueletos humanos, secos. Y Dios le dice que eso es una metáfora del estado espiritual de Israel. La rebeldía de Israel causó el exilio y la muerte literal de muchas personas. Y la muerte metafórica de su relación de pacto con Dios. Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer de vuelta a su pueblo a la vida. En eso se levanta un gran viento y hace que todos los huesos y esqueletos cobren vida. A estos esqueletos les crece piel. Y Ezequiel los ve convertidos en humanos. Esta visión hace referencia a la creación del hombre en Génesis capítulo 2, donde Dios creó al hombre del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se rebelaron, ocasionando muertes. Así que todo depende de Dios, de un nuevo acto de creación que renueve el corazón de los hombres. Después de que Dios lidie con la maldad de Israel, todavía queda la maldad de las naciones. Estos dos capítulos prometen la victoria de Dios sobre la maldad de las naciones. Esta se personifica en un gobernante llamado Gog. Escucha. Contá cuántas veces voy a decir Gog. Este nombre deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis 10 y se refiere a las naciones poderosas. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico como imagen de todos los reinos violentos. Así vemos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula. Esto representa a todas las naciones. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos de la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana, ya que Gog se recita el plan de Dios para restaurar a su pueblo. Gog viene a destruir a su pueblo, pero Dios viene a hacer justicia, haciendo que Gog y sus ejércitos sean consumidos por un terremoto. Pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego de eso, Dios ataca a Gog y sus ejércitos en los campos donde yacen enterrados hace 2 meses. Cuesta imaginar estas escenas si la vas leyendo de corrido, porque primero dice terremoto, después que la llevó el fuego y así como que... Ya que están llenas de símbolos, llenas de imágenes, Ezequiel lo describe a Dios como decidido a derrotar a la maldad. Todo esto para que Él prepare la nueva creación. Una vez vencida la maldad entre las naciones, esta última parte del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo. Ezequiel primero tiene una nueva visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da como un guía turístico celestial y le muestra todo el nuevo templo. Un templo gigante, hermoso, con nuevos sacerdotes, con nuevas personas, todo muy lindo. Luego de ese tour, el carruaje de Dios que nombramos al principio en la primera visión de Ezequiel se acerca y entra en el nuevo templo. Momento de data. El significado de estas visiones generó muchísimo debate durante muchísimo tiempo. Algunos intérpretes judíos y cristianos creen que estas visiones serán literalmente cumplidas y que las descripciones de estos capítulos nos ofrecen los planos literales del nuevo templo, que se construirá en la segunda venida de Cristo. Otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión está llena de símbolos, como las otras visiones de Ezequiel, y que representan la realidad de la presencia de Dios, regresando a su reino mesiánico. Tenemos los últimos 2 capítulos. Ezequiel ve un pequeño arroyo saliendo del umbral de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río que fluye de la ciudad hacia el desierto. Para ser más específico, el Valle del Mar Muerto, uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, después de tu corazón. Y luego ese río que fluye deja atrás un rastro de árboles, de vida, de plantas. Y ese mar muerto se transforma en un mar lleno de vida, lleno de plantas, lleno de animales. Estas imágenes vienen del jardín del Edén, de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El plan de Dios siempre fue restaurar a toda la humanidad, a la creación, a su esencia dadora de vida. De esta manera termina el libro, con el nombre de esta ciudad de jardín. El Señor está allí. Dios está aquí. Y ahí meto, Dios está aquí.